Los autónomos salen a la calle para protestar, dicen, contra la presión fiscal, las cotizaciones cada vez más altas, la burocracia y la nula protección social que tienen en comparación con otros trabajadores. Piden al gobierno que les escuche. Ha habido manifestaciones en 40 ciudades, entre ellas Valladolid, León y Salamanca. Buenas tardes, quedan 13 días para el 15M, la campaña electoral encara un momento crucial y los partidos no bajan el ritmo. Estaremos en directo en Ponferrada, en Zamora y en Soria. Comenzamos contigo, Lidia Bartolomé. Desde aquí, desde Ponferrada, Alfonso Fernández Mañueco ha prometido un incremento de las bonificaciones a los jóvenes para contratar seguros agrarios. Se pasará del 10 al 25%. Desde Benavente, Carlos Martínez ha insistido en que es urgente corregir los desequilibrios territoriales a través de las políticas públicas. Aprovechando su visita a este centro CILOG, también ha hablado de la necesidad de aumentar el suelo en los polígonos. Santiago Abascal asegura que Vox es la única alternativa para Soria, una provincia, como dice, abandonada por el PP y por el PSOE. Asegura que no hay riesgo de un gobierno socialista en nuestra comunidad, pues el partido está dispuesto a dialogar con los populares. Pues bien, una encuesta de NC Report para La Razón da al PP como vencedor de los comicios regionales. Los populares subirían 1 o 2 escaños respecto a las pasadas elecciones, lo que perdería el PSOE. Vox podría ganar 2 o 3 procuradores. La tensión se recrudece en Oriente Medio. Irán está bombardeando a los países vecinos y se está centrando en refinerías de petróleo. Lo ha hecho en Arabia Saudí. También ha atacado varios barcos en el estrecho de Hormuz. Y en Valladolid ha arrancado hoy el juicio por la operación Ignis. Es el cambiazo de los ataúdes realizado por el grupo funerario El Salvador. En el banquillo de los acusados se sientan 23 personas. Está previsto que el juicio se prolongue hasta el próximo mes de junio. Conoceremos el tiempo para las próximas horas. Nos esperan intervalos nubosos y temperaturas máximas que no van a cambiar demasiado, Sergio. Aumentará la nubosidad durante estas próximas horas. Antonio, incluso no terminamos de descartar algunos chubascos débiles en zonas del sur y del oeste, acompañados ocasionalmente de alguna tormenta, y temperaturas prácticamente sin cambio. Seguimos por lo general por encima de los 15 grados. Pasearemos por la Catedral de Burgos para disfrutar de esta exposición Picasso Raíces Bíblicas. 44 obras que desgranan el imaginario cristiano en la obra del pintor malagueño. La reina Sofía ha inaugurado la muestra. Los autónomos vuelven a salir a la calle. Se consideran uno de los pilares de la economía y del empleo y solo encuentran obstáculos en el tortuoso camino de mantener con vida sus negocios. Hoy se han manifestado en 40 ciudades españolas, entre ellas León, Salamanca y Valladolid. Denuncian una creciente presión fiscal y el exceso de burocracia. Óscar García. Sí, en torno a un centenar de autónomos han manifestado esta mañana en Valladolid. Dicen estar asfixiados por la carga fiscal, el exceso de papeleo y también la alta cotización, y reclaman tener los mismos derechos que los trabajadores asalariados y no verse obligados a tener que abrir sus negocios incluso cuando están enfermos. ¡Sí, sí, sí! ¡El autónomo está aquí! Y están ahí en las calles en vez de en sus negocios por los siguientes motivos. Queremos cuotas realmente ajustadas a ingresos reales. Que no tengamos miedo a enfermar, no tenemos derecho a luto, no tenemos derecho a cuidar de un familiar. Cotizamos toda la vida, merecemos protección cuando el negocio no da más de sí, protección en bajas médicas. ¿Qué pasa con los autónomos? Nosotros no tenemos ninguna igualdad. Nosotros no tenemos derecho a nada, pues tenemos que continuar pagando. Si no trabajamos, no cobramos. Se muere un familiar y no podemos cogernos días. ¿Por qué pagando lo que pagamos tenemos menos jubilación que el resto? O sea, no es justo. Ahí es pagar y cada vez que llegan los trimestres y todas esas historias, o sea, es sufrir. O sea, ahora mismo un negocio es sufrimiento. O sea, son tantas cosas que es imposible ya. Llega un momento que estamos ahogados. Cuotas de autónomos que suben y una burocracia que se incrementa año tras año. Hay muchos papeles que no conocemos, nadie nos enseña. Ni sabes, ni puedes, ni tienes tiempo para dedicar a toda esa burocracia, porque nosotros prácticamente estamos trabajando las 24 horas del día. O sea, yo cuando llego a mi casa continúo trabajando con presupuestos, con facturas y con toda esa burocracia. Uno de los puntos es el ventanilla única.
y que nos lo pongan fácil. Facilitar la situación a unas empresas que no solo cada vez son más pequeñas. Cada vez tengo menos trabajadores porque no les puedo mantener. Éramos 4 personas, ahora somos mi hermano, yo y un chico que tengo el fin de semana de extra porque no puedo contratarle la semana completa. Sino que también cada año son menos. Pues este lunes ha sido el primer día que ha cotizado en bolsa la guerra de Irán y lo ha hecho con pérdidas que han superado el 3% al principio de la sesión. Ahora están en el 2,7%. Lo que ha subido es el petróleo, casi un 10%, y regresa a los $80. Aunque los efectos serán mayores, según se prolongue el conflicto en las gasolineras, ya se nota. En 48 horas el combustible ha subido 3 céntimos. Un poquito más cara. No voy a hacer viaje ahora, pero lo estoy lleno. Así que ante lo que pueda pasar, me anticipo a esos acontecimientos, que siempre son sorpresa para los consumidores y siempre ganan los de siempre, los bandidos. El precio del barril se ha incrementado un 10%, rozan los $80. Cuanto más podría hacerlo depende de cuánto se enquiste el conflicto. Podríamos entrar en un escenario que superáramos los $100 el barril. Y eso ya empezaría a acercarse a lo que entendemos por una crisis energética. Todo depende de lo que ocurra aquí, en el estrecho de Hormuz, por donde circula el 4% del petróleo que consume Europa y el 90% que llega a Asia. Países como China, India y Japón dependen mucho de ese petróleo, ¿no? El estrecho también es clave para el transporte de gas natural, que sería lo que más notaría el consumidor español. Como la red eléctrica, por mucha fotovoltaica y eólica que haya instalada, depende también del gas para su regulación, pues eso hará también que suba en caso de que el conflicto pues se enrede, ¿no? La reserva de gas en Europa se sitúa en el 30%, los depósitos de España en el 55%. Qatar ha suspendido ya la exportación de gas licuado ante los bombardeos de Irán, que hoy ha atacado una refinería en Arabia Saudí y al menos 3 barcos en el estrecho de Hormuz. Es parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, a la que se ha unido Hezbolá desde el Líbano. Son los escombros en zonas del centro de Teherán que están causando los bombardeos de Estados Unidos e Israel, que ya han dejado más de 550 muertos en una operación sin visos de terminar aún. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. El nuevo gobierno iraní desecha el ofrecimiento de Trump a dialogar tras la muerte del ayatolá Jamenei. El presidente de Estados Unidos se dirige a los militares persas. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military and police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. De momento Irán no se rinde. Dice que ha derribado algunos aviones estadounidenses y sigue lanzando misiles y drones contra países del Golfo Pérsico y sobre Israel. Para atacar a este último le ayuda la milicia de Hezbolá, lo que ha provocado un contraataque israelí en Líbano en el que han muerto al menos 30 personas. Mientras Reino Unido aumentará su colaboración con Estados Unidos e Israel dejándole sus bases para la ofensiva. Por su parte, Francia afirma que su ejército está preparado para defender a los países del Golfo. El gobierno de España no autoriza a Estados Unidos a usar las bases de nuestro país para esta operación, por lo que Washington ha retirado sus aviones cisterna de Rota y Morón. Pues la situación de incertidumbre que se está viviendo en estos momentos preocupa y mucho a ciudadanos de Castilla y León porque están en la zona. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Jaime Sanz, un abogado vallisoletano que se encuentra en Doha, en Qatar. Sabemos que el espacio está cerrado, la embajada nos ha pedido que les aportemos los datos, aunque ya lo hicimos hace 2 días, y estamos en un hotel en el que la aerolínea o el Estado catarí nos está pagando la estancia, nos está pagando el desayuno, la comida y la cena, tenemos todos esos gastos cubiertos. Pero la incertidumbre de no saber cuánto tiempo vamos a estar y de tener nuestras familias ahí, pues es muy grande. El Partido Popular ha arrancado el 4.º día de campaña electoral en Ponferrada. Desde allí, Fernández Mañueco ha centrado su mensaje en el campo y una vez más ha realizado un guiño a los jóvenes. Lidia Bartolomé. Sí, porque Alfonso Fernández Mañueco ha prometido un incremento en las bonificaciones a los jóvenes para contratar seguros agrarios, una medida que dice demuestra una vez más su compromiso con el campo. Todo en un acto aquí en Ponferrada, en un encuentro con afiliados, donde también ha pedido que el apoyo al PP se tiene que demostrar en las urnas y no en las encuestas.
En la caravana del PP el campo ocupa un lugar prioritario. Con el tractor como símbolo, el foco lo han puesto en esta ocasión en los jóvenes agricultores. Mañueco promete un incremento en la bonificación de los seguros agrarios pasando del 10 al 25%. Cada joven agricultor que quiera contratar un seguro agrario tendrá 15 puntos de bonificación adicional. Un sector al que dice nunca han fallado. Además, aprovechando esta parada en Ponferrada, el líder popular también ha tenido un compromiso con la ciudad. Y en el campus de Ponferrada se creará el nuevo edificio de policlínicas para dar servicio a las titulaciones relacionadas con la salud. Y una pregunta al aire: ¿qué se prefiere en el futuro, promesas o resultados? La respuesta tiene que ser en las urnas, no en las encuestas. La respuesta a esa pregunta tiene que ser el 15 de marzo con el voto al Partido Popular. Porque dice, juntos son invencibles y lo demostrarán ganando las elecciones. El PP ha presentado su contrato con los autónomos en Soria. El vicesecretario nacional de Hacienda ha arropado a la candidata popular Rocío Lucas en una visita a un comercio soriano desde donde han prometido medidas para compensar el que dicen es un hachazo fiscal del PSOE. Tarifa cero, que se amplió hasta 18 meses y con ayudas en casos de pueblos o ciudades con poca población. Hablamos también de las ayudas que se han establecido para los bares. Ante la subida de Sánchez de las cotizaciones sociales, Mañueco pone encima de la mesa 300 euros para intentar de alguna manera compensar. Turno ahora para el PSOE. La caravana socialista ha arrancado la semana en Benavente, poniendo el foco en los municipios más pequeños del territorio. Carlos Martínez ha hablado de la necesidad de hacer una planificación integral, también a la hora de hablar de industria. Elena Rodríguez. Sí, y esa planificación pasa por aumentar el suelo industrial en los polígonos, pero ha insistido, es necesario poner el foco en que también se crezca en materia de empleo y en el asentamiento poblacional, sin olvidar la opinión de los alcaldes, porque son ellos, ha dejado muy claro el candidato socialista, que son quienes mejores conocen las necesidades del territorio. Inversiones reales en políticas públicas que acaben con la brecha de desigualdad territorial es lo que promete el candidato socialista. No sirve el café para todos que se intenta aplicar. No es una cuestión de hacer más planes. Yo me niego ya a poner más títulos. El diagnóstico está hecho. Menos planes y más capítulo 6 de inversiones, más presupuestos, más hechos y realidades. Sobre todo en los territorios más pequeños. Si un territorio vemos que se está desangrando, como se está desangrando toda la zona de Zamora, León y Salamanca, tenemos que hacer una apuesta clara y prioritaria. Como solución, la apuesta por aumentar el suelo industrial, que a su vez asiente en población, y la mejora de los servicios. Poder comprometer el desarrollo del suelo industrial de forma íntegra y el desarrollo y el compromiso para la creación de espacios logísticos que propicien esos recursos que tenemos, incluso el recurso espacio físico de la situación en la que nos encontramos, como una oportunidad. Una planificación integral en la que no hay que olvidar el papel de los alcaldes, ya que son, dice Carlos Martínez, quien mejor conocen las necesidades del municipio. Después de visitar el centro de transportes Ziloc de Benavente, el candidato del PSOE ha dado un paseo por el centro del municipio zamorano para conocer las necesidades del comercio local de la zona. Uno de los establecimientos que ha visitado es un proyecto empresarial del colectivo gitano. Les ha trasladado su proyecto de cambio para conseguir, dice Martínez, revivir este sector. El candidato de Vox, Carlos Pollán, ha visitado la localidad soriana de Almazán junto al presidente de su partido, Santiago Abascal. Prometen revertir las políticas que dicen que han provocado el abandono de los servicios públicos y la despoblación de la zona. Jimena Barrios. Así es, el líder de Vox ha denunciado aquí en Almazán las políticas de la industria, el campo y también de la inmigración que, como dicen, han terminado de hundir la España vaciada. Abascal ha confirmado que están abiertos a un diálogo para un posible gobierno en Castilla y León, asegurando que no existen posibilidades para un gobierno socialista. Además, ha criticado al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, por esas promesas en ayudas económicas para que se saquen los más jóvenes el carné de conducir. A nosotros no nos interesa Groenlandia,
Nos interesa Soria y nos interesan todas esas tierras de España que están siendo abandonadas a su suerte, que están siendo vaciadas y que están siendo condenadas también a la inmigración masiva y, más pronto que tarde, a la islamización. No hay ningún tipo de riesgo de que la izquierda gobierne en Castilla y León y, por lo tanto, me sorprende escucharle al señor Feijóo esas apelaciones tan viejas y que han funcionado tan poco al voto útil. El señor Mañueco parece que quiere hacer lo mismo que Pedro Sánchez, anunciando cheques y regalos de dinero en mitad de la campaña electoral, intentando comprar a los jóvenes. Pero yo creo que los jóvenes no se dejan comprar por un cheque y por unas migajas, sino que quieren un futuro en su propia tierra, quieren poder tener un trabajo en su tierra, acceder a una vivienda y formar una familia. Ciudadanos se presenta a estas elecciones como una alternativa valiente al bipartidismo y los extremos y propone una importante rebaja fiscal a nivel autonómico para fomentar la contratación y frenar la despoblación en el medio rural. Incentivos de la contratación de un 25% menos de coste empresarial, la reducción del tramo del IRPF autonómico de hasta un 30% en las zonas despobladas. La UPL ha presentado su programa electoral en Ponferrada. Centra la campaña en sanidad, educación y reindustrialización, además de la apuesta de una autonomía para la región leonesa. Nosotros con esa autonomía lo que buscamos es que se reconvierta y se constituya como NUT 2, porque al final esto nos va a permitir una serie de recursos que hasta ahora se nos niegan. Soria Ya también ha presentado su programa electoral, un conjunto de medidas centradas en el desarrollo de la provincia. Puede haber un cambio y que le den la oportunidad a Soria Ya de ser decisiva en las Cortes de Castilla y León y en la formación de un futuro gobierno autonómico. Este camión que ven circulará por la provincia de Valladolid. Forma parte de la campaña de Podemos que hoy se ha reforzado con la presencia de Yone Belarra. Dicen que Mañueco está destruyendo la región y por eso el camión resume la situación de la comunidad. Izquierda Unida ha hablado hoy de las propuestas de su programa para el campo. Defienden la agricultura ecológica, los bancos públicos de tierras, la ganadería extensiva y la creación de un plan medioambiental contra el cambio climático. Hazte Oír ha presentado su autocar de cara a las elecciones de Castilla y León. Pide compromiso a los partidos políticos que gobiernen después de los comicios del 15 de marzo. Según una encuesta de DNC Report, para La Razón, en estas elecciones no depararían cambios sustanciales en las Cortes de Castilla y León. El PP ganaría los comicios y subiría 1 o 2 escaños, hasta situarse en 32 o 33. Es lo que perdería el PSOE, para quedarse con 26 o 27. Vox podría ganar 2 o 3, hasta tener 15 o 16 procuradores. UPL tendría 3 escaños, Soria Ya 2 e Izquierda Unida Sumar Equo podría tener 1, al igual que por Ávila. Ciudadanos y Podemos no entrarían en el hemiciclo. Más encuestas. El Partido Popular ganaría las elecciones si se celebraran hoy comicios generales, con cerca del 32% de los votos, pero perdería 2 escaños en relación a la última cita electoral. El PSOE perdería 13 asientos, se quedaría con 108 escaños. Son las conclusiones del último sondeo de Sigma 2 para El Mundo, que da a Vox prácticamente el doble de la representación que tiene ahora, 64 escaños. Sumar y Podemos perderían 15. Y hoy el presidente Zapatero ha comparecido en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo. Allí, ante las preguntas de los senadores, ha negado ser el facilitador del rescate de Plus Ultra, pero reconoce cobros de la compañía Análisis Relevante. Ha desmentido también haber tenido reuniones con Ábalos previas al rescate y ha negado tener relación con Víctor de Aldama. La comparecencia arrancaba directa al grano con las preguntas de Unión del Pueblo Navarro. ¿Fue usted el facilitador del rescate? ¿Sí o no? A la primera pregunta que me hace su señoría, no, en absoluto. Con contundencia se ha desvinculado el expresidente del rescate a Plus Ultra. Ha negado también reuniones con Ábalos. Jamás me reuní con el señor Ábalos para hablar de Plus Ultra. Sí ha admitido cobros de la sociedad Análisis Relevante, consultoría de Julio Martínez, que trabajó para Plus Ultra. 70.000 euros brutos al año.
es lo que percibía por mi trabajo. Esta sociedad ha protagonizado parte de la intervención del senador popular que ha cuestionado su legitimidad. ¿Sabe que esta es una sociedad sin empleados? ¿Sabe usted cuántas sociedades hay sin empleados en España? No. ¿Usted sabe 1.800.000. ¿Y sin ingresos? ¿Y sin ingresos financieros? 1.800.000. ¿Y sin ingresos financieros? Bueno, no conozco los ¿Y sin gastos financieros? No conozco los ingresos financieros. Zapatero ha negado también cualquier relación con Víctor de Aldama. ¿Cuál es la relación que tiene con él? ¿Han hecho muchos negocios juntos? Cero. He estado 1 hora y cuarto con él en mi vida. Sobre Venezuela ha asegurado que su relación era con Delcy Rodríguez, no con Maduro, y que jamás ha cobrado por sus trabajos de mediación. Es que he hecho toda mi actividad pro bono, absolutamente. Una comparecencia que ha alcanzado las 4 horas y que Zapatero terminaba cargando contra el PP, asegurando el expresidente que es el foco de una campaña de difamación. A la espera de las nuevas ayudas a la compra, el mercado del automóvil sigue en un buen momento. En febrero en Castilla y León se superaron las 2.100 matriculaciones, un 9,3% más que hace un año. También subieron en España, con más de 97.000 matriculaciones en total. Un mes más, el vehículo preferido para los compradores ha sido el llamado SUV, más caro y más grande. Solo hay que fijarse un poco, los coches nuevos abultan cada vez más. Sea un coche pequeño, sea un coche grande, le quiere alto. Es lo que quiere la gente y tiene un nombre, SUV. ¿Qué significa esto? 3 letras que básicamente implican más altura, a veces más anchura y casi siempre más precio. El grueso de la batalla comercial está en los SUV. Y así se ve en la calle. 1, 2, 3, 4 y 5. El año pasado, 6 de cada 10 coches vendidos en España fueron de este tipo. Por trabajo, porque necesito espacio. Más seguros y más cómodos. Es más cómodo un coche alto que un coche bajo, porque no tienes que agacharte. Y eso convence. Sobre todo cuando vamos siendo un poco más mayores. Y que los coches ahora sean más grandes se nota, por ejemplo, a la hora de aparcar en la calle. Nosotros lo hemos hecho con nuestro pequeño SUV entre 2 coches no muy anchos. Y pasa esto, que no podemos salir. Porque esta podemos llamar autoobesidad hace estragos en las plazas de parking. Son tan pequeñitas que siempre tienes que hacer alguna maniobra. Maniobra arriba, maniobra abajo. Yo creo que es un tema de modas. Pues va a ir a más. Es el 90% de nuestra demanda. Por eso casi todo lo que tenemos es SUV. El fenómeno SUV es imparable, eso es así. Y aunque hay quien se resiste. Con el mío me apaño bastante bien y contenta. Yo prefiero uno pequeño. Sigo con coches de 3 puertas y deportivos. Al final, ande o no ande... Que la burra sea grande. En este caso, el coche. También hoy ha arrancado el juicio de las funerarias en Valladolid. La vista se va a prolongar hasta el mes de junio. Se trata de una macrocausa dentro de la llamada Operación Ignis. En el banquillo hay 23 acusados y la Fiscalía pide penas globales de más de 200 años. Eva Elvira. El juicio ha arrancado hoy con las cuestiones previas. Arrancará como tal el próximo lunes, día 9. Entonces será el momento de oír a los testigos. Hay que señalar que hay 239 y también 17 peritos. Es una macrocausa dentro de la operación Ignis desarrollada en enero de 2019 en el grupo funerario El Salvador. Hay 23 personas que se sientan en el banquillo de los acusados. Se les acusa precisamente de hacer un cambiazo en los ataúdes y de volver a venderlos para obtener un mayor lucro económico. El juicio, aunque ha continuado hoy, no se escuchará a lo que son los acusados hasta el próximo mes de mayo. Está previsto, si todo va según lo previsto, que el 9 de junio finalice. La operación Ignis se desarrolló en enero de 2019 en las instalaciones del Grupo Funerario El Salvador. Bajo este nombre se engloba una presunta estafa cometida entre los años 1995 y 2015, consistente en el cambiazo de ataúdes antes de la cremación para su posterior reventa. En el banquillo de los acusados se sientan 23 personas para las que la Fiscalía solicita penas que en conjunto superan los 200 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra el respeto a los difuntos. El patriarca ha quedado fuera de la causa por fallecimiento, al igual que el principal testigo, que fue quien anotó en libretas la supuesta actividad delictiva. La investigación policial sostiene que la funeraria retiraba el material de mayor valor justo antes de la incineración. Se retiraban los féretros y los cadáveres eran depositados sobre tablones o cajas de menor coste. Los originales se limpiaban y se volvían a vender. Se trataba así de obtener el mayor beneficio económico posible. Según la Fiscalía, para realizar todo este operativo se requería la necesaria colaboración de los diferentes empleados.
Hoy se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes. Se trata de un terreno especialmente delicado en estos tiempos, con numerosos estudios que demuestran un empeoramiento en este aspecto. El último ha sido el informe de Cyber Guardians, una iniciativa dedicada a buscar una mejor interacción entre tecnología y vidas humanas. Y es que una vez más el mundo digital y sus peligros aparecen señalados como causa de estos problemas. Se trata en este caso de un informe sobre el acceso a plataformas digitales por parte de menores de edad y los datos que arroja son preocupantes. Se habla, por ejemplo, de ingresos hospitalarios por problemas de salud mental. Se han triplicado en los últimos 30 años y el 75% de estos casos corresponde a chicas. El origen, como de costumbre, está en la hiperconectividad de esta sociedad digital en la que nuestros adolescentes ya han nacido con plataformas y aplicaciones diseñadas específicamente para captar su atención. De hecho, es a partir de 2012 cuando se nota un aumento muy claramente negativo en los problemas de salud mental de la juventud, coincidiendo con un momento en el que ya la mayor parte de hogares de España disponían de acceso a banda ancha o a wifi. El problema y la pregunta ahora es cómo hacer para intentar controlar todo esto. No solo les pasa a los adolescentes, los adultos también se enganchan al móvil y son un modelo. Es decir, ahora es difícil el padre o la madre que no está en la mesa con el móvil puesto, respondiendo correos de trabajo o WhatsApps. Entonces, eso no puede ser. Estamos normalizando actitudes que criticamos en los adolescentes cuando los adultos también lo están haciendo. Avísame cuando llegues a casa, no te vuelvas sola y que te acompañen. ¿Quién no ha escuchado alguna vez a su madre o a sus amigas decir estas frases? El miedo ante posibles ataques está animando a muchas mujeres a apuntarse a cursos de defensa personal, movimientos que pueden servir para escapar ante una situación de riesgo. Son mujeres que quieren salir más seguras a la calle. Algo tan sencillo y tan complicado cada vez más, no sé, que puedan pasear tranquilas por su pueblo, por las calles de su pueblo, de su ciudad. Las clases de defensa personal eran hasta hace unos años territorio masculino, pero la demanda femenina ha ido en aumento. Cuando damos clases les decimos que esto no se trata de ser deportistas olímpicas, que lo puede hacer cualquiera. Y no es un arte marcial o un deporte para hacer una exhibición, sino aprender unas técnicas para aprender a defendernos en la calle en un momento dado. La fuerza es lo menos importante, dicen. Hay que aprender a gestionar el miedo y no quedarse bloqueada. No es aprender si me agarran de aquí hago así, si me agarran de aquí hago así, depende, es también situacional. La autodefensa femenina no solo consiste en dar golpes estratégicos, también significa ganar fortaleza en una misma. Burgos acoge desde hoy una gran exposición de Pablo Picasso. Lo hace en la Catedral, con 44 obras relacionadas con la influencia cristiana del pintor malagueño. La reina doña Sofía ha inaugurado la muestra. Eduardo Martínez. El arte es una mentira que nos revela la verdad. Esta frase de Pablo Picasso abre y resume esta exposición Picasso Raíces Bíblicas en la Catedral de Burgos. 44 pinturas y dibujos del artista malagueño en 6 capítulos que van desde su infancia hasta el año 1961 y que vienen a mostrar cómo Pablo Ruiz Picasso utilizó la tradicional iconografía religiosa para dar respuesta a algunos de sus interrogantes. Un diálogo entre la Catedral de Burgos y el arte contemporáneo que se puede visitar desde mañana y hasta junio. No era creyente, pero Picasso utilizó la iconografía religiosa, recibió educación católica para plasmar su espiritualidad, una contradicción entre su vida y su manera de pensar que se exhibe por primera vez en una catedral. Las diferentes imágenes de la iconografía cristiana que Picasso reinterpreta para crear sus propias narrativas, normalmente para en un escenario moderno, profano. Como ejemplo, esta maternidad, imagen de la exposición. Muchos verán a la Virgen con el niño, pero es la mujer de Picasso, Olga, y su primer hijo, Paulo. Regresan ahora a la catedral que los tres visitaron en verano de 1934. Este viaje se convirtió en mítico porque sería el último viaje que hizo a España, porque cuando ya llegó el Franco al poder nunca más volvió a su tierra natal. Estoy muy ilusionado hoy de poder ver obras de mi abuelo que recuerdan sus raíces, su país, su tierra. Las raíces bíblicas de Picasso también ramificaron para reflejar los totalitarismos de Europa, el entorno de Guernica e incluso la esperanza de un nuevo comienzo. Picasso no es solo un referente artístico, sino que es un espejo para reflexionar sobre estos tiempos de incertidumbre. Picasso se ha alimentado siempre de todo su pasado para crear un presente que está abierto al futuro. Una reflexión y un diálogo entre Picasso y la Catedral de Burgos que se puede visitar hasta el 29 de junio.